Gloria al Señor. Hoy vamos a estar viendo un poco el contexto de Cantares o la perspectiva sobre cuál vamos a estar meditando en esta semana, el libro de Cantares. ¿Cuántos lo han leído? ¿Cuántos han estado meditando en esta semana, en estos 3 días? Gloria a Dios. ¿Y qué les ha parecido? ¿Un libro sencillo? ¿Un libro fácil de entender? ¿O un libro extraño? Ajá. Bueno, vamos a leer Cantares, los primeros versículos del 1, versículo 1, capítulo 1, verso 1 al 4. ¿Ya lo tiene? Dice así la palabra del Señor. Cantar de los cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino, con razón te aman. Ok, vamos a orar. Padre, en esta hora agradecemos, oh Dios, porque nos permites acercarnos a tu palabra. Pero pedimos, oh Dios, tu ayuda, la iluminación de tu Espíritu, oh Dios, para que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, en esta hora nuestro corazón está dispuesto, nuestro oído está dispuesto a escuchar tu palabra, pero ayúdanos, oh Dios, a que esta palabra pueda dar fruto en nosotros. Oramos en esta hora y pedimos también por los hermanos que están en línea, que también estés hablando a sus vidas. Te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Cuando nos acercamos a leer el libro de Cantares, nos encontramos con un lenguaje extraño que pareciera que no armoniza con el resto de la Biblia, ¿verdad? Sin duda, está hablando del amor en una pareja, habla del momento de noviazgo, del cortejo de bodas y hasta la consumación de ese matrimonio. Y nos preguntamos entonces, ¿qué hace un libro como este en la Biblia? ¿Qué hace un libro como Cantares en la Biblia? Ahora, otra pregunta que a lo mejor podemos hacernos es, ¿encontraremos enseñanzas espirituales útiles para nosotros? Si decimos que está hablando de un amor en pareja, ¿podremos encontrar enseñanzas espirituales que sean útiles? Incluso podríamos preguntar, ¿debemos leer Cantares? A lo mejor podemos decir, no es necesario leer el libro de Cantares. Y todavía aún más, ¿debemos meditar en él y aplicarlo a nuestra vida? Si la pregunta es no, pues entonces, más bien si la respuesta es no, debemos entonces ver desde qué perspectiva leer este libro. ¿Sí? Y primero vamos a ver cuál sería el lugar de este libro en la Biblia. En las semanas pasadas o en este mes, ya creo que ya llevamos un poquito más de un mes hablando con los jóvenes y hemos estado hablando de diferentes temas acerca del noviazgo, de la sexualidad, incluso de las relaciones sexuales prematrimoniales y otros pecados internos e íntimos que enfrentan, o tentaciones que enfrentan los jóvenes. Y alguien me preguntaba, ¿por qué estamos hablando de estos temas? Posiblemente la persona que me preguntó, o este joven, pensaba, estas enseñanzas no tienen que ver con la espiritualidad. Estamos en una iglesia, estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de Dios. ¿Por qué hablar entonces temas del noviazgo, de la sexualidad,
del matrimonio. Pero, bueno, este libro, en realidad Cantares, como algunos otros libros, incluso Apocalipsis, han tenido, ¿cómo se puede decir? Un debate durante siglos, ¿sí? Si deben o no estar en la Biblia. Y discuten los eruditos bíblicos si debería o no estar en la Biblia. Pero la realidad es que ha permanecido y ahora sí ha pasado la prueba, si podríamos decir, y está en el canon bíblico. Esto quiere decir, para nosotros esta palabra es palabra de Dios, inspirada por Dios. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? Toda la escritura es inspirada por Dios. Y cuando hablamos de toda la escritura, ¿de qué estamos hablando? Y siempre decimos de Génesis a Apocalipsis, ¿no? Pero de Génesis a Apocalipsis, en medio está Cantares. Entonces también Cantares es inspirado por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Y cuál será el fin entonces de este libro? A fin de que el hombre de Dios, que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, lo primero que debe haber en nuestra mente es que Cantares, el libro de Cantares, es una inspiración de Dios. Ninguno de los escritores del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan, Lucas, Santiago, ninguno de ellos, Judas, Mateo, bueno, ninguno de ellos dijeron que Cantares, de los Cantares, no era palabra de Dios. Cuando ellos hablaban de toda la escritura, estaban hablando para ellos el Antiguo Testamento, que dentro de ese Antiguo Testamento estaba el libro de Cantares. Para ellos, para los judíos en ese momento era el Tanaj, ¿no? O la Biblia hebrea. Entonces, es más, ni Jesucristo mismo dijo que el libro de Cantares no era parte de esa revelación de Dios. Entonces, aunque ellos posiblemente no estaban en el mismo orden, o la Biblia hebrea no está en el mismo orden como lo tenemos nosotros, el Antiguo Testamento, pero sin duda son los mismos libros. Ok. Ahora, vamos a pensar algo. En la Biblia, ¿quién es el personaje principal de la Biblia? Dios. Dios. Pero hay dos libros en específico que no se mencionan a Dios. Uno de ellos es Cantar de los Cantares y el otro, Esther. No se mencionan explícitamente a Dios o el nombre de Dios. No hacen referencia directamente a Dios. Pero, sí, en este libro, sobre todo, un lenguaje demasiado explícito que habla de la atracción física entre un hombre y una mujer. Es más, del deseo de este hombre y de esta mujer de tener intimidad, ¿sí?, con la persona que ama. ¿Sí? Podríamos decir entonces, ¿por qué está aquí este libro? Ok, pero vamos a lo mismo. Si comenzamos con el hecho de que toda la escritura es inspirada por Dios, no podemos entonces evadirlo. Y debemos meditarlo y ver cuál es la enseñanza para nuestra vida. ¿Sí? Y bueno, sin lugar a duda, los que hemos estado meditando hemos encontrado muchas enseñanzas prácticas. Ahora, el primer problema es que está escrito en forma poética, ¿sí? Está dentro de la sección de los libros poéticos en nuestra Biblia: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, que están escritos en forma poética. No es el mismo lenguaje poético del español, es otro lenguaje, pero es una poesía hebrea. Y principalmente voy a mencionar 3 formas, algunos mencionan 4 formas de interpretar este libro. Y el primero sería la interpretación alegórica. ¿Qué es alegórica? Cada elemento que aparece aquí representa algo más que está
escondido. Y de hecho es la forma tradicional de los judíos y de los rabinos que interpretan este libro. Y entonces ellos hacen una alegoría que el hombre está representando a Dios y la mujer está representando al pueblo de Israel. Y así lo interpretan todo este libro. Pero la iglesia cristiana también tomó esta misma, al principio de la iglesia cristiana tomó esta misma forma de interpretar y cambiaron los personajes. El hombre está representando a Cristo y la mujer está representando a la iglesia, ¿sí? Basándose de hecho en Efesios 5, ¿no? Del 21 en adelante, cuando Pablo habla del matrimonio como una imagen de la unión de Cristo con la iglesia. Pero el problema de la interpretación alegórica es de que a veces se busca alegorizar cada elemento, cada parte con algo. Y bueno, nuestra forma de interpretar no debe ser alegórica, ¿sí? Porque nos podemos desviar del mensaje principal. Había un comentarista que decía, hablando del problema de alegorizar, es de que la persona que tiene más imaginación, ¿sí?, es la que va a proponer alguna enseñanza alegórica y van a decir, eso está mejor, ¿no? Porque ¿de dónde sacó eso? Bueno, en realidad echan a andar su imaginación y a ver qué significa esto y empiezan, y entonces decía, para muchos esa sería la mejor forma, ¿no? El que tiene más imaginación puede darle una mejor interpretación o encontrar más alegorías dentro de un escrito. Pero nuestra interpretación, bueno, la que usamos, la que usan la mayoría de los teólogos cristianos, es la interpretación gramático-histórico, ¿sí? Que tiene que ver cuál es el contexto en el que está escrito, lo que dice el texto, el contexto en el que está escrito y también el tiempo histórico en el que fue escrito y qué es lo que significaba para los primeros receptores. Entonces, bueno, aquí voy a hacer una añadidura que es otra forma que algunos dicen que es la tipología. ¿Qué es esto? Es parecido a la alegoría, pero una tipología es que todo está hablando de Cristo, es un tipo de Cristo, ¿no? Sabemos que en la Biblia se usa la tipología, que hay elementos en el Antiguo Testamento que son tipos de Cristo, sí. Sí. Pueden ser personas, pueden ser cosas, pueden ser lugares que están representando a Cristo. Como el templo, el tabernáculo, incluso David como un tipo de Cristo, Adán, y etcétera. Entonces sí, pero hay mucho problema con esto porque normalmente los tipos van a ser muy evidentes que se cumplen en el Nuevo Testamento explícitamente y en Cristo. Entonces en este caso, Cantares, sería muy difícil estar buscando esa forma de interpretar, ¿sí? La otra forma de interpretar es la interpretación dramática. ¿Qué es esto? Como un drama, cantado como una obra de teatro, una novela, que está cantada. Algunos ven a Salomón, a la Sulamita, que son los personajes del drama y están hablando. Pero algunos otros dicen, no, son tres personajes. Salomón, que trata de conquistar a la Sulamita, pero la Sulamita que es fiel a su amado, un pastor o un campesino, ¿no? Y entonces también hay un problema. Pero incluso mencionan un coro que está haciendo ahí partes de estribillos, ¿no? De hecho, la traducción en lenguaje actual así lo traduce, así lo interpreta. Pero hay entramos en un problema, porque en ese tiempo ni los hebreos, ni la forma de escribir, o sea, los hebreos no conocían el drama como nosotros lo conocemos, ¿no? Una obra de teatro. O sea, ellos no hacían eso, no escribían eso, ¿sí? Entonces sería raro un libro cuando no conocían el estilo, ni pensaban en un drama como nosotros lo pensamos, ¿no? Como una novela de Romeo y Julieta, ¿no? No era algo que ellos conocían o que usaban. Entonces ese es un problema. Y la otra es la interpretación literal.
¿Qué es esto? Una serie de poemas que hablan con claridad y de manera muy explícita de los sentimientos, del deseo, de las esperanzas y temores de dos jóvenes que están enamorados. Y bueno, creo que esta sería la mejor forma, pero ahorita vamos a ir viendo también. No quiero que se quede únicamente con que estamos hablando de algo literal y poner un libro que está dentro de, que es un libro que está dentro de la Biblia con una enseñanza espiritual y únicamente ponerlo como algo físico, y carnal. No. ¿Sí? Pero el problema, ¿sabe por qué algunos evitan esta forma de interpretar? Porque quieren evitar el tema que habla Cantares de la sexualidad o incluso del erotismo, ¿sí? Que a veces se ve muy claro en el libro. Y entonces evaden esta postura y mejor tratan de buscar otro porque dicen, no, esto no es posible. Pero para esto entonces vamos a ver otro punto. Ya vimos el libro de Cantares así a grandes rasgos o cómo está escrito, ¿no? Y la forma de interpretar. Y yo creo que esta tercera forma es parte de la forma en que debemos interpretar. Digo parte porque no se va a quedar ahí únicamente. Algunos únicamente se quedan con eso, una forma literal, sin pensar más allá de lo que nos quiere enseñar el libro. Y para esto vamos a ver Génesis 1. El diseño de Dios en la creación. Dios creó al hombre. Y en Génesis 1, 26 al 28 no lo sabemos. Dice así la palabra de Dios en Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El deseo de Dios de formar, de crear al hombre. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Está creando a quién? Hombre y mujer. ¿Sí? Sabemos, y no quiero entrar en polémicas, pero la diferencia entre el hombre y la mujer va a ser la sexualidad, ¿no? Del hombre y la mujer. Claro que van a haber muchos aspectos psicológicos y todo, pero hay una diferencia. ¿Y qué va a tener, o con qué va a estar relacionado eso? Con la sexualidad entre hombre y mujer, hablando físicamente y también mentalmente. Aunque no se quede con mentalmente, porque ahora están diciendo que nada más es la mente, no estoy diciendo eso, que si te sientes hombre o si te sientes mujer, no. Estoy hablando que no nada más es algo físico, de las partes sexuales de hombre y mujer, sino tiene que ver también todo el cerebro y todo. Pero creó hombre y mujer. Pero fíjense en el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo van a fructificar el hombre y la mujer? Teniendo hijos, ¿no? ¿Y cómo tienen hijos? Teniendo una relación de intimidad, una relación sexual. Entonces, si vamos a este capítulo, ¿la sexualidad fue parte del plan de Dios para el ser humano? Sí, no podemos negar eso y no podemos evadirlo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque esto nos está hablando Génesis 1 y de hecho también Génesis 2, ¿verdad? Al final, cuando dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Cuando habla una sola carne, ¿de qué está hablando? Tendrán unidad, intimidad física. ¿Sí? Recuerden que Pablo menciona o usa esta frase cuando está hablando de la fornicación con las prostitutas, ¿no? De los cultos paganos. Y dice, ¿no saben que si se unen se hacen una carne con ella? Entonces aquí en el matrimonio está hablando que en ese momento se hacen uno, ¿sí? Entonces
vemos claramente que antes del capítulo 3, donde es la caída del hombre, ya está esta parte del matrimonio y la sexualidad como parte del plan y del diseño de Dios para el ser humano. ¿Por qué le digo esto? Porque algunos piensan que cuando en el capítulo 3 habla de que comieron el fruto prohibido, estaba hablando precisamente de que tuvieron relaciones sexuales. Pero en ninguna parte de la Biblia, usted busque alguna parte de la Biblia donde condena la relación sexual dentro del matrimonio. No va a encontrar un versículo que haga esto. Nunca. Fuera del matrimonio, sí. Sí. Pero dentro del matrimonio, no. Entonces, no podemos tener esa mentalidad, ¿sí? Entonces, debemos entender esto. La sexualidad es parte del plan de Dios para el matrimonio, ¿sí? Nuestro cuerpo Dios lo creó, incluyendo la sexualidad, ¿sí? Bueno, esto me llevó a pensar algo. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? Creó a Adán y después dijo, no es bueno que esté solo. ¿Qué fue lo primero que creó? Una pareja, un matrimonio. No fue un hijo. Ojo, hermanas, no fue un hijo. ¿Por qué digo esto? A veces, ¿qué dicen las mujeres? Mi hijo es todo. Yo doy mi vida por mi hijo. Es al que amo más sobre todas las cosas. ¿Y mi esposo? No, bueno. Ojo, lo primero que Dios creó fue la pareja, el matrimonio. No fue un amigo, no fue un perrito, que ahora son perrijos, no fue un hijo, e incluso no fue la iglesia. Fue la pareja, el matrimonio. ¿Cuál es la base de la sociedad? Sí, la familia, el matrimonio. Si no hay un matrimonio fuerte, no hay familias fuertes, no hay sociedad. Entonces debemos pensar en eso, ¿sí? Y aquí es donde vamos a reflexionar en esto. Dios nos dio muchas cosas y eso es lo que quiero que veamos, porque no nos vamos a quedar únicamente, bueno, Dios nos dio el matrimonio y ya. No, Dios nos dio muchas cosas que nos muestran la bondad de Dios, el amor de Dios, su misericordia, su poder. Por ejemplo, en la creación, ¿qué podemos ver en la creación? La grandeza de Dios. Si nos asustamos de ver un universo tan inmenso, imagínense cómo es el Dios que creó ese universo. Si nos asustamos de ver la energía que hay en el universo, la energía que hay en el sol, para nosotros aquí en la Tierra, la principal fuente de energía es el sol. ¿Y qué cantidad de energía nos llega del sol? ¿Qué parte de energía que el sol produce nos llega a la Tierra? Una mínima parte nos llega. Y con esa mínima parte para nosotros es muchísimo. Y el sol es una estrella pequeña en comparación a otras estrellas mucho más grandes. Entonces imagínense el poder de Dios que creó eso. Imagínense la grandeza de Dios. Entonces, en el universo podemos ver la soberanía de Dios, la misericordia, la vida. ¿Por qué la misericordia? Porque Dios hace salir el sol sobre buenos, sobre malos, sobre justos, sobre injustos. Podemos ver la misericordia, la vida. Pero también nos ha dado las relaciones interpersonales entre padre e hijo. ¿Qué nos muestra ahí? También no nada más es un padre y un hijo. Nos va a mostrar cómo Dios ha amado a nosotros, a su creación. Pero en esa relación que hay entre padre e hijo, hay amor, hay respeto, honor, hay un orden, hay entrega de parte del Padre. ¿Sí? Y nos muestra entonces la naturaleza de Dios. En los amigos, ¿sí? ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Les voy a llamar ahora ¿cómo? Amigos. Entonces, incluso en la relación de amistad podemos ver la naturaleza de Dios. Y estoy hablando de esas relaciones sanas,
porque también hay amigos, hay relaciones de padre e hijos que son insanas, no podemos ver eso. Más bien ahí debemos reflexionar si estamos reflejando eso. Pero ahora sí vamos a esto, el matrimonio. ¿Qué podemos ver? Fidelidad, amor, paciencia, comprensión, ayuda, entrega, etcétera. Cosas que reflejan ¿qué? La naturaleza de Dios. ¿Sí? Ok. También en iglesia podemos ver muchas cosas de estas cualidades de Dios, de la naturaleza de Dios. Entonces, todas estas cosas Dios nos las dio como símbolos en los cuales recordamos y podemos ver cómo obra Dios. Pero sobre todo podemos ver la naturaleza misma de Dios. En el matrimonio que vimos hay una unidad física, emocional y sentimental. ¿Sí? Y espiritual. Y esto lo decimos, ¿no? En las bodas. Es una unión espiritual. Entonces, si es una unión espiritual, el cantar de los cantares debe estar ahí. Debe estar ahí. En la Biblia. Recordemos que aquí entonces la Biblia, ¿cómo nos habla? ¿De qué nos habla la Biblia? De un Dios trino. No es un Dios que está unido, es un Dios que se relaciona Padre, Hijo, Espíritu Santo. Están en unidad, en una misma esencia, en un mismo propósito. ¿Sí? Y cuando crean al hombre, lo quieren hacer parte de esa unidad. Por eso Jesús, cuando oraba por sus discípulos o les hablaba, estaba orando y decía: Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. Que haya unidad. El Dios no es un Dios que creó las cosas y no se relaciona con ellas. Dios se relaciona con su creación, con nosotros. ¿Y qué entonces sería? ¿Cuál sería el símbolo más perfecto de esa relación y de esa unidad? El matrimonio, la pareja y la unión en el acto sexual incluye esa unidad. Hay dos extremos peligrosos, hermano. Cuando se piensa que la sexualidad es pecaminosa, como el pensamiento que se tenía en la Edad Media, es pecado. La sexualidad, la intimidad sexual, en el matrimonio es un pecado, decían. Y únicamente es para procrear hijos, pero cuando se hace de esta manera siempre va a haber ¿qué? Culpa, vergüenza dentro del matrimonio. Si usted va ahí al último versículo del capítulo 2, antes de la caída del hombre, dice que estaban desnudos y no había vergüenza, no se avergonzaban. Pero cuando se cree que es pecaminoso, ¿qué va a haber? Vergüenza, arrepentimiento, dolor, culpa. Y el otro extremo es pensar que como la sexualidad no es mala, entonces hay libertad de hacer lo que uno desee, cuando uno quiera, con quien quiera. O sea, un libertinaje sexual como el que se vive actualmente. Eso tampoco es. No se piensa que haya peligros o riesgos en la sexualidad. Incluso dentro del matrimonio puede haber estos peligros, ¿no? ¿Sí? Hay matrimonios que incluso su vida sexual se ha desviado del propósito de Dios. ¿Sí? Y se ha quedado únicamente en un acto meramente carnal. Tampoco es así. Dios estableció un marco dentro del matrimonio y con principios en el cual se va a demostrar amor, respeto, cariño, ¿cómo se dice? Se van a identificar. Y como dice aquí Génesis 2, van a ser uno. Entonces, vamos a ver el último punto. ¿Cómo debemos estar meditando entonces el libro de Cantares? Estamos en un mundo caído y que la sexualidad en el ser humano se ha desviado y se ha corrompido, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, Cantares quiere mostrarnos una perspectiva que nos ayudará a ver cómo es ese amor, y nos va a mostrar la sexualidad como algo bueno, como algo agradable,
incluso delante de Dios, ¿sí? En el tiempo del pueblo de Israel sabemos cómo estaba el pueblo. Había mucha idolatría y esa idolatría estaba muy ligada o estaba ligada directamente con la prostitución, ¿sí? O el libertinaje sexual. En el tiempo del Imperio Romano de la misma manera, ¿sí? Corinto, Éfeso, templos a Diana, a Artemisa, a la diosa de la, ¿cómo se dice? Fertilidad. Y incluso dicen que hubo un tiempo donde en Corinto, si mal no recuerdo, había, o Éfeso, no recuerdo, se me fue, pero había 1000 mujeres que se prostituían. Ajá. Eran sacerdotisas de esa diosa de la fertilidad. 1000 mujeres. Entonces imagínense. Y entonces en eso estaba, cuando estaban escribiendo la Biblia, el Antiguo Testamento, después el Nuevo Testamento, pero también actualmente, ¿cómo está la sexualidad ahora en nuestros días? Totalmente distorsionada, ¿sí? Fuera de rumbo. Hay pecado sexual, ¿sí? Incluso en la Edad Media, cuando se consideraba pecado, sabíamos que lo ocultaban y había pecados sexuales, ¿sí? Pero aún incluso verla como un pecado, como malo, ¿sí? Creó muchos problemas. De ahí viene en ese tiempo de la Edad Media el celibato en los sacerdotes, ¿no? Porque era pecado, entonces como ellos son sacerdotes no deben tener relaciones. Pero en la actualidad hay una degeneración total, un libertinaje preocupante y que está llevando a la destrucción de la moralidad, a la destrucción de la familia. ¿Cuántas familias deshechas por problemas de sexualidad, de fornicación, de adulterio? Y esto nos lleva a que se está destruyendo la sociedad misma. O sea, no es un problema menor no tener un buen concepto de la sexualidad. Entonces, es indispensable tener un buen concepto sano y bíblico dentro del diseño de Dios, ¿sí? Bueno, entonces Cantares nos va a ayudar a ver esa perspectiva, ¿sí? Cantares es un poema de amor, ¿sí? Que nos quiere enseñar, vamos a decirlo así, es algo didáctico, una moral dentro del matrimonio, ¿sí? Y nos quiere enseñar la belleza del amor en pareja, la belleza del placer que hay en la comunicación sexual entre un hombre y una mujer que se aman de verdad, ¿sí? Es cierto, también la sexualidad puede ser usada y expresada de maneras pecaminosas, claro, pero en Cantares no nos quiere mostrar eso, nos quiere mostrar que es pura, sublime, ¿sí? Entre dos personas que se aman, ¿sí? Nos va a presentar entonces este amor limpio, una entrega, y esto es algo que los que estamos meditando ahorita, una entrega total del hombre a la mujer, de la mujer al hombre, ¿sí? Entonces, no pensemos en la sexualidad como algo malo, ni pecaminoso, porque, como le dije, desde Génesis y hasta Apocalipsis, no nos muestra que sea así, ¿sí? Al contrario, nos muestra que es considerado como un don de Dios. Incluso, ¿por qué compara el matrimonio y la unión del hombre y la mujer con la unión de Cristo con la iglesia? ¿Por qué al final en Apocalipsis, cómo termina el Apocalipsis? Con la boda, las bodas del Cordero. Ajá. Entonces debemos ver esto. Cantares entonces está levantando y exaltando, ¿sí?, esa relación en pareja, una relación digna y de pureza de amor, ¿sí? Pero déjenme decirle esto, para mí, en lo personal, no considero que el centro, si también dicen voy a ver a Cantares porque el centro está hablando de pura sexualidad, no, el centro de Cantares no es la sexualidad, es parte de ese amor, que se expresa el hombre y la mujer, un amor limpio, de entrega, ¿sí? Ok, vamos a Cantares 2, fíjese esto.
¿Por qué le digo esto? Porque si hablamos de cantares que habla de amor y pensamos en cantares de amor únicamente como de relación sexual, estaríamos pensando igual que este mundo, ¿sí? Que dicen, vamos a tener una relación sexual, ¿cómo le dicen? Vamos a hacer el amor. Y para ellos eso es el amor y hasta ahí se quedó. ¿Pero el amor será eso? No. Abarca mucho más, ¿sí? Es como en un matrimonio. ¿Es parte de un matrimonio? Sí, pero no debe ser el centro la sexualidad. Fíjese Cantares 2:16. ¿Y de qué habla? Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Entonces, en el 6:3, nuevamente la mujer dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Son dos versículos que repite, ¿sí? Como un estribillo. ¿De qué está hablando? Pertenencia. Él es mío y yo suya. Pero aquí es algo importante que debemos hablar. Esto, ¿cómo nos cuesta en este tiempo? Decir, yo pertenezco a alguien más. Si usted como mujer va a un lugar y dice, no, es que yo pertenezco a mi marido, ¿qué le van a decir? No, estás loca, tú eres mujer, debes liberarte, tú no le perteneces a nadie, tú eres libre, tú. Pero aquí ambos se pertenecen, ¿sí? Dice la mujer, mi amado es mío y yo soy suya, ¿sí? Habla de pertenencia, pero no la pertenencia desde el concepto de este mundo. ¿Por qué? Para el hombre, el ser humano, es dueño de la naturaleza. Se siente en libertad ¿de qué? De hacer y de destruir la naturaleza y de hacer lo que él desea. ¿Y qué es lo que está haciendo el ser humano con la naturaleza? Destruirla. Porque él es el dueño, ¿sí? Dicen, si yo soy dueño de mi cuerpo, me siento en la libertad de hacer lo que yo quiera con él. ¿Y qué hace con su cuerpo? Lo destruye. Vicios, drogas, operaciones estéticas, cambios de sexo. Yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero, lo destruyo. ¿Sí se da cuenta la pertenencia? Si esto me pertenece, ¿qué voy a hacer con ello? Destruirlo. Y no es lo que dicen las mujeres, yo soy dueña de mi cuerpo. Entonces, puedo destruir una vida que está creciendo dentro de mí y abortar, porque yo soy dueña de mi cuerpo. El hombre dice, si la mujer es mía, yo impongo lo que yo quiero, la destruyo, la someto, la humillo. Pero la mujer ahora dice, no, hay que liberarse. Ahora nosotros vamos a empoderarnos y vamos a humillar al hombre y ser más que él. Entonces hay que destruirlo. Esa es la pertenencia según el concepto de este mundo. Pero no, la pertenencia en la Biblia, ¿qué hace? Una pertenencia sana. Voy a poner un ejemplo que sería algo extraño, porque ¿qué hace un hombre cuando tiene un auto y le pertenece? Lo cuida, lo lava, que no lo golpeen. Si lo golpean, luego va a sacar el golpe, que se vea bien, que no le falte nada, que no le duela nada, porque le pertenece y nadie lo toque. Es mi coche. O mi casa, esta es mi casa, yo la cuido yo. En realidad ese debería ser el sentido de pertenencia. En la Biblia así dice, como Cristo ama a su iglesia, le pertenece, ¿qué hace? La cuida, la sustenta. Y eso es cuando el hombre dice, ella me pertenece, yo le pertenezco. ¿Qué deben hacer mutuamente? Cuidarse, sustentarse. ¿Qué le hace falta? ¿Sí? Entregarse el uno por el otro, ¿sí? Por eso en 1 Corintios 7:4, recuerda este pasaje de 1 Corintios 7:4, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Si nos quedamos hasta ahí diríamos es machista,
porque la mujer no tiene potestad, el hombre es el que manda sobre el cuerpo de la mujer. Pero después dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. ¿Sí se da cuenta que la Biblia entonces nos está hablando desde Cantares y ahora en Corintios de una pertenencia mutua? ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de autoridad, y los varones que vinieron a la reunión de varones recordarán este tema, ¿verdad? De autoridad, ¿sí? No desde la perspectiva de esta tierra. Jesús dijo, yo vengo con autoridad, ¿y qué vine a hacer? A servir. Y el que quiera ser mayor entre ustedes será el siervo. Entonces, hay que ver el amor de pareja desde esta perspectiva. Se cuidan mutuamente. De hecho, hasta voy a decirlo así, una exaltación mutua. Tú eres el mejor, ¿sí? Y él le dice, tú eres la mejor. Y ahorita lo vamos a leer. Hay un anhelo mutuo de estar juntos, un respeto y una admiración el uno por el otro, ¿sí? Un servicio de entrega. Tenemos miedo a veces de decir, no sé cuántos lo han dicho, tú eres todo para mí, eres mi vida, tú me llenas, eres lo mejor que me ha pasado, te amo sobre todas las cosas. Y a veces tenemos miedo de decir estas cosas porque pensamos, como cristianos, ¿no? Decimos, no, le estamos quitando el lugar de Dios, porque Dios es mi vida, Dios es lo que más amo. Pero déjenme decirle que debemos estar conscientes que estamos hablando de dos planos diferentes, ¿sí? En esta tierra, ¿sí? Nuestra esposa amada, nuestro esposo amado debe ser esto para nosotros, nuestra vida, nuestro amor, ¿sí? Que nos llene, ¿sí? No estamos quitándole lugar a Dios. Dios va a estar sobre eso, claro. Dios es más que eso. Dios es toda nuestra vida, nuestro motor. Pero en esta tierra nos ha dado la pareja. Y en esta esfera, voy a decirlo así, en esta esfera terrenal, mi esposa, mi esposo, debe ser eso para mí. Y es lo que dice Cantares. Es lo que dice Cantares, ¿sí? Indudablemente hay un deseo de estar juntos, incluso de tener una intimidad. Algunos dividen Cantares como que va aumentando, desde el noviazgo hasta la boda y la relación sexual. Pero desde el principio se ve esa atracción y ese deseo de tener intimidad, pero debemos tener algo, el contexto en el que fue escrito. ¿Por qué? Cuando hay una sugerencia de parte de él o de parte de ella decir, bueno, vamos a estar juntos, a tener intimidad, debemos verlo desde la perspectiva en que fue escrito. ¿A qué me refiero? En ese tiempo, ¿cuándo podían tener intimidad? O sea, ¿en qué momento? El momento de la boda. ¿Sí? Si no, los apedreaban, ¿no? Entonces, debemos pensar, si él está diciendo, vamos a tener intimidad, ¿qué se supone que van a hacer antes? Pues casarse. Ahorita dirían, papelito habla, ¿no? Sí, primero firmar y ya. Pero ¿por qué digo esto? Porque aquí parece que desde el noviazgo hacen sugerencias muy extrañas, ¿no? Pero en este contexto estaba que primero debían casarse. Si lo dicen ahora, no, pues ahora, en cualquier momento, ¿no? Antes de la boda y todo. No, por eso debemos tener eso en cuenta, ¿sí? Y no quedarnos con la idea de que, pues aquí parece que están siendo inmorales, ¿no? No, el hombre estaba proponiéndole. Y sí, cuando la tomaba por mujer y era responsable de todo. Ahora el hombre la toma y se va. ¿Sí? No era el caso en el que está escrito en el contexto de Cantares. ¿Sí? De hecho, en el capítulo 3 al final parece que se menciona ese momento de las bodas y todo, ¿no? ¿Sí? Pero en realidad, cuando le están diciendo, ven, quiero estar contigo, incluye ese compromiso y esa responsabilidad de un matrimonio, ¿sí? Entonces,
Fíjese, capítulo 1, verso 7. ¿Sí? ¿Cuál es el deseo? Es de estar juntos, ella con él con ella. En el 1:7 dice, hazme saber, habla la mujer, oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde estás al mediodía? Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? O sea, la muchacha dice, quiero verte y no sé dónde estás. A lo mejor le mandó un mensaje con la paloma mensajera o no sé. Dime dónde vas a estar porque anhelo ver tu rostro. También el hombre en el capítulo 2, verso 10 le dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. La está invitando a que venga, que se unan, que se reúnan, ¿sí? Hay un deseo de estar juntos. Pero, fíjese en capítulo 2, verso 2, ¿cómo se exaltan mutuamente? Hay una exaltación, un gusto de ambos. Dice el 2:2, como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Ajá. O mi novia, podríamos pensar, ¿no? ¿Cómo es? Como una flor hermosa, ¿entre qué? Entre espinos. O sea, ella es como única. Es única. Las demás mujeres son como espinas. Aunque sean modelos o artistas, son como espinas. ¿Y qué dice la mujer? Como el manzano, bueno, no nos fue tan bien a los hombres, ¿no? Ajá. A ella le dice flor y a él le dice manzano, ¿no? Bueno, como manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Pero debemos tener en cuenta también a qué se refiere, ¿no? El manzano, un árbol fuerte, grande, frondoso, que da frutos. Y los demás árboles son como ¿qué? Como pirules o esos árboles que hacen nada más basura. De hecho, el manzano se menciona mucho aquí en Cantares y hay un concepto de que es hasta afrodisíaco, ¿no? Por eso dicen que el fruto prohibido era la manzana, ¿no? Ajá. Y siempre se relaciona con la manzana. Entonces, pero lo que está diciendo, bueno, mi amado es también único, es el más hermoso entre todos los demás parecen árboles cualquiera. ¿Ok? Entonces, a lo que voy con estos versos es que ¿qué podemos aprender? Y usted vaya meditando en cada uno de ellos. Cuando meditamos en estos versos debemos hacernos esta pregunta. ¿Así veo yo a mi esposo? ¿Así yo veo a mi esposa? ¿Así trato a mi esposo? ¿Así trato a mi esposa? Tú eres el mejor de todos. Hay una admiración mutua. ¿Sí? Por eso Corintios en 11, 1 Corintios 11, versículo 11 dice, el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Hoy por hoy nos han dicho, tú solo puedes, tú, primero tú y al final tú. Pero la Biblia nos dice no, son complementarios. El hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre. Entonces, no veamos la sexualidad como algo malo, porque no es únicamente Cantares que habla de esto. Por ejemplo, Proverbios, en el capítulo 5, verso 15, Proverbios 5, verso 15, dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Y van a decir, ¿qué tiene que ver esto? Bebe el agua tú haces un pozo y tú bebes el agua de tu pozo y no vayas al vecino a sacar agua de su pozo. Sigue diciendo, verso 16, ¿se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? ¿Vas a regar tu agua por todos lados? Sean para ti solo y no
para los extraños contigo. Y aquí hace la aplicación. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Qué andas buscando agua por otro lado? En tu pozo, en tu lecho, en tu matrimonio, susténtate, recréate. No andes por todos lados. Está hablando de la fidelidad que debe haber en el matrimonio. Incluso Hebreos 13, versículo 4, que dice, honroso sea para todos el matrimonio. ¿El matrimonio cómo es? Honroso. ¿Debe ser vergonzoso? No, honroso. Y dice, y el hecho sin mancilla. Y el hecho está hablando, el hecho de amor, de la relación, sea limpio, sin mancha, no adulterado. ¿Sí? Entonces, concluimos. No debemos ver entonces Cantares únicamente desde la perspectiva, algunos desde una perspectiva espiritual, dejando al lado esta relación entre el hombre y la mujer de intimidad. Pero tampoco podemos ver Cantares viendo únicamente esta relación sentimental, física, sin tener en cuenta a Dios. Y que en nuestro matrimonio Dios debe gobernar cada aspecto de nuestra vida, incluso nuestra vida sexual. Dios debe gobernarla. ¿Sí? Lo que procura Cantares entonces es mostrar la bendición de Dios, la bendición del amor, del don de Dios en el matrimonio. Mostrarnos la perspectiva con la cual Dios creó el matrimonio y la sexualidad. Pero esto indudablemente no se puede quedar ahí, nos debe llevar un paso más. Un pasito más. Hoy me voy a quedar aquí y esté meditando desde esa perspectiva. ¿Sí? ¿Cómo es la relación entre mi matrimonio? Pero eso es cómo Dios lo ha diseñado. ¿Sí? Y cómo estoy reflejando la naturaleza de Dios en mi matrimonio. Ahora, ¿cuál es el pasito más que yo quiero dar? Y con esto termino. Si yo puedo expresar ese sentimiento tan fuerte con mi pareja, ¿cuánto más debe ser mi entrega a Dios? ¿Cuánto más debe ser mi amor a Dios? ¿Cuánto más debe ser mi devoción por Dios? Ya que amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo podemos cumplir en nuestro matrimonio. Pero ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Incluso sobre nuestro matrimonio, incluso sobre nuestra propia vida. Y a veces decimos, es fácil, yo voy a amar a mi prójimo. Pero tu primer prójimo, ¿quién es? Tu esposo, tu esposa. ¿Sí? Y medita en Cantares desde esta perspectiva. Vamos a orar. Señor, agradecemos por el don que tú nos has dado, por el matrimonio que tú nos has dado, por la intimidad que podemos tener. Y si en algo, Dios, podemos estar agradecidos, es en ello. Padre, pedimos en esta hora que podamos ser el esposo, la esposa que tú has creado y diseñado para nuestra pareja. Dios, en esta hora agradecemos porque tú nos hablas incluso en estas áreas y podemos aprender de ti y de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, cada día y abre nuestro entendimiento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.